Vamos a compartir nuestra pantallita. Vamos a hacer a ustedes chiquititos. Okay. Tengan muy buenos días de nuevo. Feliz inicio de semana de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la placenta y de las membranas fetales. Recuerden ustedes que esta estructura en particular es bien importante para la nutrición del feto, iniciando también con el embrión. Acuérdense que hemos estado viendo cómo de manera acelerada nuestro blastocito, que se transformó en un embrión y que luego se va a transformar en un feto, ha ido creciendo exponencialmente. Entonces, al ir creciendo, ya no es posible que la simple difusión pueda lograr nutrirlo. Por lo tanto, necesita de una estructura que le ayude a cumplir la nutrición o la alimentación necesaria para seguir con su crecimiento. Acordémonos, como se los digo siempre en cada clase, que tenemos una cantidad de objetivos que cumplir. Yo trato de abarcar todos los objetivos en la clase, pero si se me queda alguno por fuera, siempre es responsabilidad y obligación de ustedes, por supuesto, estudiarlo en el capítulo respectivo en su libro de texto. Entonces ahí tenemos los objetivos que vamos a cubrir en la clase de ahora. Iniciamos con un resumencito o con lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Y por qué es importante traer un poquito la correlación con clases anteriores de lo que vamos viendo? Veamos cómo se ve lo del desarrollo placentario desde el inicio. ¿Qué pasa en la segunda semana? ¿Qué sucede ahí? Tras sanidad, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El trofoblasto prolifera, avanzando rápidamente, y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios.
La sangre materna riega todo este sistema, necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. Durante el embarazo, el útero experimenta un extraordinario crecimiento con aumento de tamaño y volumen. En su interior se distinguen la decidua basal, la decidua capsular y la decidua refleja. Esta última terminará por contactar con la capsular al crecer el embrión en la cavidad uterina. En el cuello del útero se forma un tapón que cierra la cavidad uterina e impide la entrada de gérmenes desde la vagina. La placenta se desarrolla tan rápidamente como el embrión, estableciendo un rico intercambio de sustancias nutritivas y oxígeno entre la madre y el feto. Fíjense hasta dónde nos hemos quedado acá. Vale. Entonces, partamos de lo que hemos visto en el video y de que nos dimos cuenta cuáles son las estructuras claves en el desarrollo de este órgano en particular. Entonces, hablemos ya de la placenta en sí. ¿Qué es la placenta? Pues ahí lo tienen en la diapositiva. Es el órgano que va a facilitar el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimentos materno y fetal. Clave es el final del periodo embrionario, o sea, cuando ya iniciamos la 9ª semana del desarrollo. ¿Por qué? Porque en este momento, si ustedes recuerdan, ya el embrión, lo que era embrión, porque ya estamos en la 9ª semana, ya es un feto. Y aquí pues ya tenemos prácticamente a la mayoría de los órganos y de los sistemas formados. Por lo tanto, en este momento, el feto aumenta aún más su demanda, no solamente de nutrientes, sino de otros elementos también. El cambio más importante que experimenta en ese momento la placenta neoformada es el aumento en su área de superficie, tanto entre los componentes maternos y fetales, para así de esta manera facilitar todo ese intercambio nutritivo. ¿Qué sucede entonces a este nivel? Bueno, recordemos un poquito lo que veíamos en el video. ¿Qué pasa o qué sucede a nivel del trofoblasto? Ojo con esto, trofoblasto, formación de placenta a nivel fetal. Primero, el componente fetal de la placenta proviene de ahí, del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario. Pero el componente materno, ¿de dónde viene? Viene del endometrio uterino. En este caso, de la llamada decidua basal. Acá, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿qué sucede a nivel del polo embrionario? El polo embrionario es todo esto, miren. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a poner nuestro punterito láser, miren, acá ve. ¿Qué sucede ahí? Hay un aumento en las vellosidades. Recordemos que en la 2ª semana es que aparecían estas vellosidades como vellosidades primarias, pero a medida que vamos avanzando en el crecimiento de nuestro embrión, estas vellosidades van cambiando y van pasando de primarias
a secundarias y luego a terciarias, que son las vellosidades, las secundarias y las terciarias, las funcionales en este intercambio. ¿Por qué? Porque es ahí, miren, donde se desarrolla ya un sistema capilar que permite nutrir a este embrión. Aquí podemos nosotros observar mejor los cambios a nivel trofoblástico. Miren, y aquí podemos también observar cómo es que sucede el cambio en estas vellosidades. Ojo, aquí abajo estamos hablando de una barrera. Vamos a hablar más adelante de la llamada barrera placentaria, pero aquí ustedes pueden tener o pueden observar cómo tenemos ya una vellosidad secundaria y una vellosidad terciaria. Pero ya las voy a presentar esas vellosidades más adelante para que ustedes puedan observar exactamente cómo se miran. Tenemos entonces dos estructuras bien particulares: el corión y la decidua. El corión frondoso, vuelvo a repetir, es la parte fetal que contribuye a la formación de la placenta. La decidua, en este caso, la decidua basal, es el componente materno. En las primeras semanas del desarrollo, como ya lo vimos en las imágenes anteriores y en las clases anteriores, las vellosidades que se van a estar formando van a cubrir toda la superficie del corión, pero luego solo se expanden a nivel del polo embrionario, formando el corión frondoso. Si regresamos a una imagen anterior, miren, ustedes pueden ver acá, miren, cómo a nivel del polo embrionario, miren las vellosidades, cómo van creciendo. En cambio, a nivel del polo embrionario, vean, prácticamente no hay, y las que están ahí, pues van desapareciendo. Entonces, estas vellosidades degeneran, como vieron ustedes, a nivel del polo embrionario y forman el llamado corión liso. Ahí lo que veíamos es que no tenía vellosidades o casi no tenía, es llamado corión liso. Luego, ¿qué sucede a nivel endometrial? Aquí también se observa un cambio a nivel de la decidua. Y la decidua, que se ubica a nivel del corión frondoso, va a formar la llamada decidua basal, que va a ser una capa compacta de células ricas en nutrientes o células grandes. Esta capa, que está estrechamente conectada al corión, luego va a cambiar su nombre y se va a llamar placa decidual. Y la capa decidual situada sobre el polo embrionario va a cambiar de nombre y se va a llamar decidua capsular. Entonces, aquí tenemos también una decidua parietal y una membrana amniocoriónica. Entonces, ya tenemos aquí varios cambios a nivel tanto del corión frondoso como de la decidua basal. Para que tengamos una idea de todo lo que hemos estado explicando, pues aquí lo vamos viendo, miren. Bien ustedes, acá está la decidua basal, miren. Acá está el corión frondoso, miren, la cavidad amniótica, la cavidad coriónica, y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya, miren, al corión liso, a la decidua capsular, miren, acá, y todo esto que tenemos acá es la cavidad uterina. A medida que esto va creciendo, se va pegando ¿a qué? A la decidua parietal. Entonces, ¿qué sucede después? La placenta, ya bien formadita, va a presentar también las llamadas membranas fetales. Y todo esto, miren, todo esto, tanto la decidua capsular como el corión liso se van a adherir ¿a qué? Se van a adherir a la decidua parietal para al final formar las llamadas membranas fetales. Y si ustedes se dan cuenta acá, ustedes van a poder ver cómo a medida que va creciendo nuestro fetito, entonces esta cavidad, la cavidad uterina, va a ser casi totalmente ocupada por la cavidad amniótica y las membranas que la acompañan. Ustedes pueden ver también cómo va a haber un gran desarrollo a nivel
placentaria. A medida que vamos avanzando en el desarrollo de este nuevo ser, la estructura de la placenta también va cambiando. Al inicio del cuarto mes, la placenta va a constar ya de dos componentes bien diferenciados. Una parte fetal, que dijimos que era formada por el corium frondoso, y una parte materna, que dijimos que iba a estar formada por la decidua basal. En el lado fetal, la placenta va a estar bordeada, ya lo vimos también en las imágenes, por la placa coriónica, y en el lado materno va a estar rodeada por la decidua basal, de la placa residual, que es la parte que está más incorporada a la placenta. En la zona de unión de estas, se entremezclan tanto las células trofoblásticas como las células deciduales. ¿Por qué? Porque ahí se están metiendo todas estas vellosidades dentro de los sinusoides maternos. Es lo que estamos viendo acá, miren. Es lo que están viendo ustedes en esta imagen que ya se las había mostrado anteriormente. Ahora, aquí sí, veamos cómo es que se da el desarrollo de las vellosidades. Si ustedes se fijan, en la segunda semana comenzamos con la formación de vellosidades primarias. ¿Qué componentes presentaban estas vellosidades primarias? Estaban formadas por un centro de citotrofoblasto rodeado por una capa de sincitotrofoblasto. ¿Pero qué sucedía luego? Aparecían las vellosidades secundarias. Aquí ya íbamos a empezar a ver que en el centro se iban a formar células o iban a contener una cantidad ya mayor de células mesodérmicas que forman el centro mesodérmico, iban a estar rodeadas por sincitotrofoblasto y a su vez por el citotrofoblasto. A este nivel es cuando comienzan a formarse ciertos espacios que más adelante, en la vellosidad terciaria, estos espacios van a estar formados por células sanguíneas y por vasos sanguíneos de pequeño calibre. Estos vasos capilares van a ser los que al final terminan formando redes capilares que se interconectan con los sinusoides maternos para que se dé el intercambio útero-placentario completo. Entonces, aquí tenemos a la vellosidad terciaria. ¿Ya? Esta es la funcional, aunque en un inicio, con la formación de los capilares a este nivel, en las secundarias, la funcionalidad realmente comienza a este nivel, pero acá sí es totalmente funcional la vellosidad, y esta es la que se va a mantener ya en la placenta términa. También es importante que sepamos que existe una barrera, la llamada barrera o membrana placentaria. Esta es la que va a separar la sangre materna de la fetal. Inicialmente, esta barrera va a estar formada por 4 capas, que es la que vemos acá, miren. ¿Cuáles van a ser las capas que la van a formar? Aquí vamos a tener primero el revestimiento endotelial de los vasos fetales, el tejido conjuntivo del núcleo de las vellosidades, la capa citotrofoblástica y el sincitio trofoblasto. Esto es al inicio, pero a partir del 4º mes, esta membrana placentaria se va haciendo más delgada, quedando finalmente formada nada más por el sincitio trofoblasto y por el endotelio capilar. Ya, esta membrana es una membrana simple que lo que hace nada más es evitar la mezcla, o sea, que se junten la sangre materna con la sangre fetal. Durante el 4º mes también vamos a comenzar a ver que la decidua va a producir varios tabiques deciduales. Miren, aquí está la decidua. Miren. Entonces la decidua se va metiendo, ¿cabe? Y va comenzando a formar varios tabiques.
estos tabiques deciduales se proyectan hacia los espacios intervellosos y estos tabiques van a dividir a la placenta en varios compartimentos. Cada uno de estos compartimentos tiene un nombre propio y se llaman cotiledones. La placenta término tiene aproximadamente 16 a 21 cotiledones. Luego de eso, luego del cuarto, quinto mes, ya vamos a tener una placenta llamada placenta a término. Quiere decir que ya es la placenta adulta, por así decirlo. Esta placenta a término presenta ciertas características. Primero, tiene una forma discoide. Segundo, mide entre 15 a 25 centímetros de diámetro y aproximadamente 3 centímetros de grosor. Va a pesar de 500 a 600 gramos. A este le vamos a ver dos superficies o dos lados. En el lado materno, nosotros le vamos a observar entre 15 a 20 cotiledones, aproximadamente. Algunos dicen 16 a 21, pero son más o menos entre 15 a 20. En la superficie fetal, esta la vamos a ver como lisita. ¿Por qué? Porque va a estar cubierta por una placa que se llama placa coriónica, pero ahí se le van a ver una serie de vasitos, que son los vasos coriónicos, y aquí vamos a ver ya al cordón umbilical insertándose en ella. Y a diferencia de lo que ustedes crean, el cordón umbilical no se inserta en el centro de la placenta, sino que se inserta a un lado, o sea, tiene una inserción excéntrica, de hecho, marginal, o sea, hacia un lado. Aquí está, miren, la placenta a término. Aquí podemos ver nosotros el lado fetal, su placa coriónica, los vasitos, miren, el cordón umbilical, el amnios. Y aquí podemos ver el lado materno, donde podemos ver vellosidades. Y miren, estos son los llamados cotiledones. Y aquí tenemos, aquí se ha quitado la deciduo basal, por eso es que se mira así. ¿Qué funciones va a tener la placenta? O sea, ¿para qué sirve la placenta? Pues ya dijimos al principio que la placenta es el órgano mediante el cual se nutre el embrión, pero no solamente, o el feto, pero no solamente esa función tiene. Realmente podemos decir que la placenta posee dos funciones principales. La primera es intercambiar productos metabólicos y gaseosos, sí, ahí hay difusión de gases, entre el torrente sanguíneo materno y el fetal. ¿Para qué? Para alimentar a nuestro feto, pero también para que nuestro feto a través de ella pueda desechar ya o eliminar lo que ya no necesite. Y en segundo lugar, producir hormonas que mantienen nuestro embarazo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta las funciones principales, podemos tener también funciones secundarias. La placenta intercambia gases, ya lo vimos acá. Intercambia nutrientes y electrolitos, ya lo vimos acá. Pero también, aparte de producir hormonas, ya lo vimos acá, la placenta también transmite anticuerpos maternos hacia el feto a través de las IgM. Entonces, si la mamá le ha dado alguna enfermedad infecciosa o viral que requiera anticuerpos de memoria, pues ahí se los transmite esta al feto a través de la placenta. ¿Qué pasa con la placenta al final del embarazo? Al final del embarazo, la placenta presenta también ciertos cambios que ya están asociados con el momento del parto. En primer lugar, hay un aumento del tejido fibroso a nivel del núcleo de las vellosidades. En segundo lugar, hay un engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales.
En tercer lugar, hay cambios que permiten que estos capilares pequeños se vayan obliterando. Y en último lugar, se comienza a depositar un montón de fibrinógeno, o sea, deposición fibrinoide, en la superficie de las vellosidades, en la zona de unión con la placa coriónica. Todos estos cambios que ustedes están viendo acá se realizan ¿para qué? Cuando al momento del nacimiento la placenta pueda ser expulsada, o sea, también sale, ya usted también la quita, la saca y no continúe ningún tipo de hemorragia. O sea, todos estos cambios se dan para sellar el sitio en donde la placenta estuvo pegada a las paredes uterinas y evitar una hemorragia. Recuerden también que había una estructura importante de la que al inicio le decíamos pedículo de fijación, pero que al final de cuentas nos iba a formar el cordón umbilical. El cordón umbilical no solamente está formado por el pedículo de fijación. El cordón umbilical está formado por otras dos estructuras más. ¿Cuáles van a ser las estructuras que al final forman a nuestro pedículo de fijación? En primer lugar tenemos, el cordón umbilical. En primer lugar tenemos el pedículo de fijación. En segundo lugar tenemos al conducto vitelino. Y en tercer lugar tenemos al canal que conecta a las cavidades extra e intraembrionaria. A medida que este cordón umbilical se va formando, a medida que este cordón umbilical va creciendo, tanto el conducto vitelino como el canal desaparecen y el pedículo de fijación pasa a ser ya nuestro cordón umbilical. Al final, este termina de esta manera, miren. Porque, como vamos a ver más adelante, esto que están viendo aquí, miren que es las asas intestinales herniadas también van a terminar desapareciendo y solo queda esto rosadito junto con los vasitos umbilicales. Estos vasitos, ¿cuáles van a ser? Van a ser dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Otra cosa importante que tenemos que hablar acá es ¿y en qué flota el embrión? ¿O en qué está el embrión? Y después el feto. El feto al final está bien feliz, bien cómodo y bien tranquilo, flotando en el llamado líquido amniótico. ¿Y quién produce ese líquido amniótico? En primer lugar, el líquido amniótico es producido en parte por las células amnióticas, pero eso es nada más en las primeras semanas. Pero luego va a provenir de la sangre materna. Nuestro líquido amniótico va aumentando a medida que nuestro embrión va creciendo y pasa de embrión a feto y este sigue creciendo aún más. En un inicio, la cantidad de líquido amniótico era pequeña, pero va aumentando alrededor de 30 mililitros semanalmente. Por ahí, por la 10ª semana de gestación, tiene 450. Después de la semana 20, presenta más y va aumentando más y más o menos al final de nuestro periodo fetal, el líquido amniótico contenido dentro del saco amniótico va a ser de 800 a 1000 mililitros. Esto pues por ahí por la semana 37. Acuérdense que el embarazo termina en la semana 39 a 40. ¿Qué función tiene ese líquido amniótico? O sea, ¿para qué sirve el líquido amniótico? Aparte de que para el embrión ande ahí bien contento, ¿verdad? Y primero, nos sirve como un shock absorber, o sea, absorbe las sacudidas, pues sí, porque la madre camina, se levanta, se para, ¿verdad? Se acuesta, etcétera. Segundo, evita que el embrión se adhiera al amnios. Tercero, permite que el feto se mueva. Y cuarto,
es importante porque a partir de ese líquido amniótico, el embrión comienza a respirar. Ojo, no quiere decir que esté respirando oxígeno, está respirando líquido amniótico, pero ayuda para que los músculos respiratorios tengan ya ese reflejo de respiración. También a través de ese líquido amniótico, ya se está dando el funcionamiento renal. Ese líquido amniótico a su vez está siendo reemplazado, o sea, se recicla y se reemplaza cada 3 horas. Al final, ¿qué hace la placenta? Dejemos de tanto bla, bla, bla y veamos en un resumen chiquito todo lo que hemos explicado, todo lo que hemos hablado. ¿Qué sucede? La placenta es un órgano que se encarga del intercambio de gases, nutrientes y metabolitos entre la madre y el feto durante la gestación. Sus funciones son protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas como la hormona gonadotropina coriónico-humana, el lactógeno placentario y el neuropéptido Y, entre otras hormonas. Vamos a ver su desarrollo. Una vez completada la implantación, el trofoblasto se une al epitelio endometrial, que en este momento llamaremos decidua, y se diferencia rápidamente en dos: un citotrofoblasto interno y un sincitiotrofoblasto externo, el cual es invasivo, multinucleado y tiene una gran capacidad lítica. Al final de la segunda semana de gestación, comienzan a formarse proyecciones trofoblásticas que darán origen a las vellosidades coriónicas y se dividirán en 3 tipos. Las vellosidades primarias se conforman de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Las vellosidades secundarias de citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesénquima. Y las vellosidades terciarias de citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Todas las vellosidades tienen diferentes funciones, como nutrición o anclaje. Además, están bañadas en sangre materna y por ello la placenta se considera hemocorial. La placenta crece a la par del embrión. Alrededor de la 8ª semana de gestación se pueden identificar los siguientes elementos. La decidua capsular es el tejido decidual que rodea al embrión y al corión. La decidua basal es la decidua entre el corión y la pared uterina. Este es el componente materno de la placenta. La decidua parietal es la decidua restante que no tiene contacto con el embrión. El corión está formado por trofoblasto y mesodermo extraembrionario. Existen 2 tipos de él. El corión frondoso son vellosidades en expansión y están en contacto con la decidua basal. Este corión es el componente fetal de la placenta. Y el corión liso, como su nombre lo dice, muestra un aspecto liso y está en contacto con la decidua capsular. La función de la barrera placentaria es impedir el paso de algunas moléculas y permitir la entrada de otras. Además, separa la sangre materna de la fetal y se conforma por sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, tejido conjuntivo vellositario y endotelio de los capilares fetales. Algunos ejemplos son los gases, que se transportarán por difusión simple, la glucosa por difusión facilitada y la inmunoglobulina G, que se transporta por transitosis. Esta inmunoglobulina brindará inmunidad pasiva al feto. Existen diferencias histológicas entre la placenta de primer trimestre y la de tercer trimestre, así que aquí hay una comparación. En la placenta de primer trimestre hay mucho de todo. Las vellosidades son grandes, los espacios intervellosos amplios, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto son abundantes, el tejido conjuntivo es laxo, los macrófagos placentarios o células de Hoffbauer son abundantes, los vasos coriales son escasos y pequeños y el material fibrinoide es ausente. En la placenta de tercer trimestre, las vellosidades son pequeñas, los espacios intervellosos son pequeños, el sincitiotrofoblasto es escaso y se adelgaza en algunas zonas y se conocen como zonas desnudas. El citotrofoblasto es escaso o ausente. El tejido conjuntivo es denso, los macrófagos placentarios o células de Hoffbauer son escasos, los vasos coriales son abundantes y grandes y el material fibrinoide está presente. La placenta madura tiene forma de disco.
un diámetro de 20 centímetros y pesa aproximadamente 500 gramos. La cara fetal se distingue por la inserción del cordón umbilical. El cordón umbilical es un conducto para los vasos umbilicales. Tiene 2 arterias que llevan sangre desoxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada. Mide de 50 a 60 centímetros y para que nunca te olvides de él, imagínatelo como una paleta payaso. La cara materna se distingue por los cotiledones. Tienen aspecto acolchonado y una placenta puede tener de 20 a 35 cotiledones. La placenta será expulsada durante el parto. Bueno, ahí tienen lo que sucede, el resumen, pues, gracias por la atención prestada. Bien interesante esto, porque, ¿cómo se llama? Es una parte muy importante en cuanto al desarrollo de este nuevo ser.